En el video anterior conocimos un poco acerca de la sociedad y la cultura haitiana. Fuimos a lo profundo de sus mercados callejeros, entendimos por qué no quieren las cámaras de los blancos y la situación política tan delicada que atraviesa el país en este momento. Hoy vamos a ir más profundo. En este video vamos a entrar en un gueto haitiano, uno de los barrios más pobres y peligrosos de una de las ciudades más importantes del país. Vamos a conocer cómo viven las personas aquí, en qué condiciones, qué tipo de trabajos realizan para subsistir, por qué hay un mar de basura y una de las pocas cosas que aún le dan esperanza cada día a los haitianos de salir de su pobreza. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos vamos a adentrar en uno de los peores barrios que tiene Haití y les tengo que contar algo que normalmente no les cuento para que nadie hable paja, pero voy a tener que contárselos para entrar en contexto. Le digo yo al guía, vamos a comprar algunas cosas al supermercado para llevar al barrio, para llevarle a algunas personas, y me dijo que aquí en Haití no hay supermercados como nosotros los conocemos, que solo existe uno similar a la idea que nosotros tenemos de un supermercado. Entonces es este que está por aquí atrás. Vamos a ver si podemos entrar a conocerlo un poquito. Entramos rápidamente al supermercado que se considera solo para millonarios en esta ciudad de Haití y nos encontramos un guarda de seguridad armado en la entrada cuidando el lugar. Un supermercado completamente cerrado con aire acondicionado. Tenía algunos productos internacionales que nosotros conocemos como cereales, diferentes bebidas, y para que comparen, el Johnny Black de 12 estaba como en $50 y la Coca-Cola de 591 mililitros en $1. Pero obviamente no íbamos a comprar las cosas en ese supermercado, más bien nos vinimos ya al barrio, ya estamos aquí dentro. Esto es una locura, las calles son sumamente estrechas, hay muchísima gente y vamos a tratar de buscar aquí dónde comprar las cosas para, además de apoyar la economía aquí pequeñita, también pues darle algo a algunas personas. Para entrar aquí tenemos que entrar con un contacto. La persona que va por aquí atrás es la que nos está ayudando a entrar, es la que lo conocen en el barrio, porque aquí solo no se podría venir. De hecho que es intimidante escuchar tantos gritos y tanta gente señalándome, pero bueno, ya estamos aquí dentro. Vamos a ver en detalle un barrio haitiano. Así es como se ven las calles. Es increíble la cantidad de tuk-tuks que hay por aquí. Tiene que ser, me imagino, el transporte público más utilizado, y la cantidad de basura también es impresionante. Vean, por ejemplo, por acá los cerros de basura, y algo que me llama mucho la atención, que quiero ver si logramos ver en este barrio, es conocer algunos de los trabajos de las personas, ver qué hacen día a día para ganarse la vida y cuánto cobran. Por ejemplo, acá nos encontramos una boutique, por ahí hay una barbershop. Esta de acá, por ejemplo, es una venta de repuestos en el barrio, pero es una ventanita de 2 metros, y aquí es donde consigue usted un mecánico y repuestos para arreglar la nave. Imagínense, con tanto tránsito, con tanto tráfico, tienen que necesitar demasiado los mecánicos. Donde ya me advirtió el guía que definitivamente no podemos entrar es en estos callejones que se encuentran por aquí. De ahí para adentro, negativo. Ahí entramos y no salimos probablemente. Vean estos pequeños lugares que tienen letras que dicen banco y hay muchos números. Vamos a averiguar bien qué es esto. ¿Será que realmente usted puede hacer un depósito o retirar dinero en ese lugar? Hay un problema, como que unos gángsters llamaron a mi guía para hablar con él. Voy a tratar de grabarlo discretamente. Este pequeño local que vemos por aquí de color verde es la farmacia. Me dicen que las medicinas no son tan caras, pero que no son accesibles para todos. Esta es una de las razones por las cuales el vudú es tan famoso en este país. Además de que está arraigado en sus raíces, el vudú promete curar muchísimas enfermedades. Entonces, por supuesto, es más barato ir con un sacerdote y pedirle que le sane X o Y cosa que comprar medicamentos en la farmacia. Algo que tienen que saber de las ciudades de Haití en general, no solo de este barrio, es que ninguna ciudad en Haití cuenta con electricidad ni con agua, así como un servicio público, como que tengan acceso directamente a un tubo. No tienen acceso, tienen que hacer pozos o tienen que instalar paneles solares, como lo hablábamos en el video pasado, para poder tener acceso a este tipo de cosas. Entonces vamos a buscar cómo consiguen el agua por aquí, porque es imposible sobrevivir sin agua. También les quiero mostrar la zona en la que se botan todos los desechos. Estamos llegando al final del barrio, por lo que veo se acaba acá en un pequeño canal. Esto debe de venir
del mar, debe ser agua salada. Aquí es donde se botan todos los desechos de este barrio y en general he visto que de la ciudad todo se bota cerca de la costa. No les puedo describir el olor que hay aquí, pero es un mar de basura. Y vean las casitas que hay armadas aquí donde viven personas. Esto de verdad son cosas que yo creo que nunca había visto en mi vida. Vamos a tratar de ir hasta la orilla a ver cómo se ve el agua por allá. No sé si por aquí vivirá una persona, pareciera por las latas. Aquí también vamos a echar un ojo por ahí. Efectivamente, amigos, hay una persona viviendo ahí adentro. De hecho, no me voy a acercar demasiado porque ahorita me dejaron solo y me puedo meter en un problema. Pero vean, así se ve la orilla de este lugar. No puede ser, no puede ser. Acabo de majar excremento humano, no es de un animal. O sea que aquí también vienen a hacer necesidades. Estoy viendo hasta un cerdo enorme acá viviendo en el basurero. No sé si lo alcanzan a ver y tiene cerditos. Está muy difícil grabar aquí, pero tiene cerditos pequeños. Vean por acá otra casa similar a aquella, simplemente unas latas, no hay ningún tipo de techo, pero ya sabemos que ahí sí viven personas como lo vimos en aquella otra de allá. Yo tengo que contarles algo. Yo a veces me cuestiono, por ejemplo, estando aquí yo me cuestiono, pucha, debería de grabar estos lugares. No sé, me golpea mucho, me afecta mucho ver seres humanos exactamente igual que yo. A mí no me importa la raza ni nada de ese tipo de cosas. Seres humanos igual que yo viviendo en estas condiciones, y yo que tengo la bendición de haber nacido en el país que nací, en Costa Rica, un país de paz, verde, tenemos demasiada agua en abundancia. Entonces me choca y me cuestiono, ¿debería grabar esto o no? Pero creo que es parte de la realidad del mundo, parte de la realidad que muchas veces no queremos ver. Muchas veces nos negamos a ver que existen estas situaciones, y al negarnos a ver esto, pues primero no valoramos, no agradecemos. Luego, si hay una forma de ayudar, no la vamos a conocer. Y cuando nos hablen de estos temas, vamos a vivir en una burbuja que es nuestro entorno, y no vamos a tener idea de lo que pasan otras personas en otras partes del mundo que no tuvieron la dicha que nosotros tenemos. Siempre me pasa ese conflicto, nunca se los había contado, pero me ha impactado demasiado este lugar, así que les comparto mis pensamientos. Cuéntenme ustedes qué piensan. Vean estas casas, esto no tiene cemento, es nada más unas latas, unos blocks, uno sobre otro. Y esta también es una de las razones por las que Haití se ve tan afectado por los desastres naturales, a diferencia de República Dominicana, que está a la par. Y no es por comparar los países, pero tenemos que hacer esta comparación para entenderlo. La infraestructura y lo que ha desarrollado República Dominicana le ha permitido que cuando hay terremotos y huracanes que pasan por ahí también, porque al final esto es una isla, golpea a los dos, pues a ellos les afecta menos porque ya están más preparados para ese tipo de cosas. En cambio acá la infraestructura no está preparada. Entonces imagínense el desastre, el caos, el daño que puede hacer un sismo de 7.0 o un huracán. Otro problema con gangsters. Cada vez que hay un problema le empiezan a gritar y él tiene que contestarles de alguna manera. No sé qué es lo que hablan, la verdad. No sé qué es lo que dicen, pero me señalan y gritan. Está escalando demasiado el problema. Está llegando todo el barrio aquí donde estamos. En el video pasado vimos un templo vudú aquí en Haití, que es una de las religiones oficiales que tiene el país. Pero acá, por ejemplo, nos encontramos Iglesia La Sana Doctrina. Me hace gracia, con todo respeto, que muchas iglesias se llaman La Sana Doctrina. Todas tienen la verdad. Esta iglesia, La Sana Doctrina, es una iglesia batista. No es ni católica ni del vudú, porque han entrado muchos protestantes últimamente en el país. Algo que es vital en la cultura de Haití y en la vida de los haitianos
amigos, son estos centros que antes vimos uno que decía banco, pues resulta que no es un banco. Son lugares donde usted juega lotería. Estos son los números que salieron ayer. Usted puede jugar aquí la lotería de New York, de Florida, de Georgia, de Chicago, de Texas. Y funciona de la siguiente manera. La gente lo juega demasiado porque es un escape, es una oportunidad, una esperanza de invertir poquísimo dinero y amanecer siendo rico. Entonces pasa lo siguiente, la gente va donde el vudú, donde el sacerdote hace un sacrificio, ofrece un cerdo, una gallina, le pide a los espíritus que le revele el número ganador, viene e invierte todo lo que tiene en un número. Funciona así, si usted invierte 10 goods, va a ganar 600 goods, que se dice gurda en español, me parece la moneda. Usted gana 60 veces más si cae su número. Entonces vamos a comprar un número, a ver si tenemos suerte. Entramos y aquí no hay máquinas electrónicas, no hay nada extraño. Simplemente una persona que nos atiende. Por medio de este huequito le damos el dinero para apostarle a un número. Vamos a apostar 250 gurdas, 250 goods, que son como $2. Y en caso de que salga el número ganador, amaneceríamos mañana con 102, 112 dólares más o menos de ganancia. 60 veces lo que invertimos. Vamos a apostarlo todo por el 17. Por favor, todo a este número, señorita. El número más hermoso del mundo. Aquí está el comprobante de nuestro juego y ya estamos jugando. No le dije en cuál lotería, la verdad. Al parecer esta es la de Nueva York y le tiramos 250 al 17. Si ganamos, ganamos 15,000 gurdas. Para conseguir agua en Haití hay varias maneras. Una es sacando muy profundo en un pozo y otra es que cada cierto tiempo viene un camión, llena esas tanquetas que están por ahí arriba y este señor se encarga de que no se desperdicie, que se encarga de abrir y cerrar la llave para que las personas vengan a llenar sus baldes. Pero este método de conseguir agua es caro porque, por ejemplo, por un balde como este usted paga casi $1 por un balde lleno de agua. En cambio, los que hacen pozos o perforan la tierra y sacan agua con otro sistema son gratis. Vienen y lo hacen organizaciones que vienen a ayudar a Haití o la comunidad se organiza para hacer el pozo. Uno de los negocios que realizan en este barrio es la construcción de ataúdes. Ataúdes para personas que fallecen y necesitan ser enterradas. Este que ven por aquí aún no está terminado. Me cuentan que esto está a medias, que cuando alguien muere lo terminan. Me imagino va quedando algo similar a este que está por aquí, pero es exageradamente caro. Me cuentan que un ataúd que está hecho, vean ustedes la madera, esto es como reciclaje, van consiguiendo piezas de, no sé, de aquí, de las cosas que botan, de tarimas y así. Y un ataúd como este ya terminado vale casi $1,000 en una economía en la que la gente gana de 2 a 7 dólares al día. Es increíblemente caro enterrar a alguien, pero me dicen que no muere demasiada gente aquí en Haití. Por alguna razón no mueren demasiadas personas, al menos en esta ciudad. Entonces, cuando alguien muere, lo que hacen es reunir dinero entre toda la familia para poder comprarle un ataúd y enterrarlo. Aquí son muy caros, me dicen, porque los hacen muy bien, pero se pueden conseguir otros ataúdes más baratos. Como pueden ver, está complicado grabar aquí. Una persona nos invitó a conocer su casa, entonces justamente estamos entrando en los callejones en los que no había que entrar. Esto es un laberinto por aquí dentro. Vean el montón de casas. Bonjour. Vean el montón de casas y lo estrechos que son los caminos. Vive mucha gente por aquí. Vamos a ingresar para ver cómo funcionan los servicios aquí dentro y cómo es una de las tantas casas que hay por aquí. Acá pasa algo increíble, demasiado impactante. Resulta que esto que ven aquí, que normalmente sería la sala de una casa, yo pensaba y ustedes pensarían que esta es la sala, por aquí hay una escalera a la par, se creería que los cuartos van arriba, por allá está la cocina, pero no, resulta que este es el cuarto de la persona que nos invitó a pasar. Él paga $187 al año, son como $15 por mes por este espacio. Arriba viven otras dos personas completamente diferentes
diferentes, es otra familia. Y aquí ya hay otra casa. Aquí está completamente cerrado porque de ahí para allá es otra casa. Este es el espacio en el que él vive y no hay cocina porque me cuentan que no es tan normal que la gente cocine aquí, como que es más normal que coman en la calle. Anda como en $3.50 comer en la calle, pero se puede conseguir comida por $2. Entonces la gente trabaja el día a día, come y así va sobreviviendo. Básicamente no hay cocina en este lugar, solo este espacio para dormir. Quiero preguntarle a nuestro amigo aquí del gueto, ¿qué tan peligroso es vivir en este gueto de Haití? Oui, en pile, zone de danger, en pile. Et pas n'importe quoi qui a rentré faire dans zone sans autorisation comité zone. La educación en Haití funciona de la siguiente manera. Aquí no hay escuelas públicas, no hay escuelas gratuitas. Hay escuelas del gobierno, pero hay que pagar. La más barata, me dicen, vale unos $75 el mes, lo cual me parece caro para lo que se gana aquí. Y si usted lo quiere enviar a una escuela privada, le puede costar unos $350 al mes, que eso ya es solo para la gente rica. Y no hay escuela aquí en el barrio, tienen que ir a la ciudad. Me dice el guía que tenemos que irnos rápido de aquí, entonces vamos a ver si podemos ir a otra zona o si definitivamente hay que irnos ya, salir del barrio. No, definitivamente tuvimos que salir. Nos dijeron que al estar cierto tiempo por ahí, como que ya se había corrido la voz de que había un extranjero y además estaban molestos con la cámara. Entonces estaban llegando muchas personas y no sabemos qué puede pasar. Así que tenemos que dejar el gueto. Ese puente que acaban de ver, que acabamos de pasar, es la salida del gueto del barrio en el que estábamos. Qué increíble que en el centro de la ciudad, que es la segunda ciudad más importante de Haití, hay ningún tipo de entretenimiento. No existen cines, no existen heladerías como las que nosotros conocemos, no hay salas de patines, no hay nada de estas cosas que son completamente normales para nosotros. Aquí es simplemente preocuparse por sobrevivir y entretenerse tal vez con un parlante, bailando, en familia. Es otra realidad completamente. A pesar de que hoy visitamos una de las realidades más difíciles de este país, en el próximo video vamos a irnos al otro extremo. Un extremo del que solo puede disfrutar menos de un 1% de la población, llamada la élite de Haití, o algunos turistas que vienen en los gigantescos cruceros que viajan por el Caribe, que llegan a un tipo de jaula en donde tienen incluso prohibido salir a conocer la realidad haitiana. Únicamente se quedan en una burbuja creada para el entretenimiento, o viajeros más lanzados como yo que atraviesan el país para llegar a las islas paradisíacas que tiene esta nación para ofrecer.